Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Si aman las historias intensas sobre sus estrellas favoritas y disfrutan esas confesiones que nos hacen sentir que detrás de cada foco hay personas reales, recuerden apoyar el canal con un like, suscribirse y unirse a la comunidad. Hoy compartimos un relato que ha tocado a millones, el silencio de Esla Turkoglu, su dolor discreto y ese amor que nunca se dijo con todas las letras, pero que marcó un antes y un después en su vida. Durante años, Esla eligió callar para protegerse, para resguardar lo que le quedaba de paz. Ese silencio fue su escudo, un lugar íntimo donde sus recuerdos y sus emociones podían permanecer intactos, lejos de los titulares y de las miradas curiosas. Pero en una entrevista reciente bajó la guardia. Con una voz que se quebró más de una vez, compartió algo que sacudió a todos: solo quería casarme con él. Si no se hubiera ido, hoy seguiríamos juntos. Esas palabras abrieron una puerta que siempre había permanecido cerrada, una puerta hacia un amor interrumpido, hacia un sueño que se quedó a medio camino, hacia la mujer detrás de la actriz, esa que aún hoy convive con lo que no pudo ser. Durante meses, Esla evitó hablar de Halil Ibrahim Ceylan. Cambiaba de tema con amabilidad, sonreía con calma, hacía una broma suave, y ocultaba así un mar de sentimientos que a veces amenazaba con desbordarse. Pero la verdad, que siempre encuentra la manera de salir a flote, terminó asomando. Amigos cercanos, personas que comparten su día a día y conocen sus silencios, contaron que tras la ruptura Esla atravesó una tristeza silenciosa, ardiente, que se extendió como un invierno largo. No hubo escándalo, no hubo gritos, no hubo drama público, solo un corazón roto que tardó en entender qué había pasado. Alguien de su círculo reveló que todo estaba listo para la boda. El vestido elegido con mimo, el lugar reservado junto al mar y hasta la canción de entrada ensayada a solas en el espejo. Pero él se fue. Y con él se fue, también, una parte de su corazón. En la entrevista, Esla relató aquellos días con una mezcla de melancolía y aceptación que solo aparece cuando el dolor ha sido mirado de frente. Habló del pequeño ritual que imaginaba antes de la ceremonia, de su ilusión por ver a Halil sonreír cuando ella se acercara entre luces tibias y brisa salada, del modo en que se veía a sí misma prometiendo amor sin condiciones. Habló también del instante en que todo se detuvo. Un día, dijo, simplemente se fue. No hubo una despedida que cerrara el círculo, no hubo una explicación clara, solo el vacío que deja una puerta al cerrarse. Un día, simplemente se fue. No se despidió y con él se llevó mi futuro, confesó, estableciendo una línea en el tiempo, un antes y un después que aún palpita en su memoria. Esas imágenes, el vestido cubierto en su funda, la carpeta con la lista de invitados, la reserva del lugar frente al mar, quedaron suspendidas como un bosquejo en el aire. En su voz había una serenidad nueva, la serenidad de quien ha aprendido que hay heridas que no se cierran con prisa y que el amor, incluso cuando duele, deja enseñanzas. Esla recordó cómo ensayaba la canción que habían elegido, una melodía que ahora suena en su cabeza como un eco suave, un testigo silencioso de todo lo que prepararon juntos. En medio de ese recuento, no hubo reproches encendidos ni palabras afiladas, lo que hubo fue la verdad desnuda de una mujer que amó con firmeza y que se quedó, de repente, con las manos vacías. Pasaron los meses. Y cuando el calendario ya había cambiado varias veces, cuando los focos seguían encendiéndose en su trabajo y las portadas la buscaban con insistencia, otra escena inesperada apareció en su vida. Halil, frente a muchos, hizo una propuesta que encendió las redes y devolvió a la mesa aquello que parecía terminado. Fue un gesto grande, visible, pensado quizá para cerrar el círculo que nunca se cerró. Esla confesó que quedó dividida. Una parte de ella quiso correr a abrazarlo, a salir del guión de la prudencia y volver a creer. La otra, sin embargo, gritó que ya era tarde. Su honestidad convirtió esta historia en una fábula universal del amor que llega a destiempo, intenso, persistente, complejo como un nudo. No lo culpo, dijo con una calma que conmovió. Tal vez hizo lo que creyó correcto. Pero también tengo derecho a decir esto: si no se hubiera ido, hoy estaría con él. Porque aunque lo niegue, solo quería casarme con él. No había dramatismo en sus palabras, solo una claridad que desarma, la claridad de quien mira atrás sin quedarse a vivir en ese pasado. Tras la emisión de la entrevista, las redes estallaron. Miles de mensajes inundaron su cuenta: apoyo incondicional, abrazos digitales, relatos de personas que se reconocieron en su historia, que alguna vez amaron a alguien que se fue sin mirar atrás.
La conversación fue creciendo, y entre tantas voces apareció un nuevo reconocimiento de su trabajo. Su interpretación en KZLCK Servetti, antes aplaudida, adquirió a ojos del público una resonancia distinta. Muchos dijeron percibir una profundidad emocional que solo puede venir de vivencias reales, de esas cicatrices que, sin mostrarse, sostienen un gesto, una mirada, un silencio. Otros recordaron escenas de Emanet, y como aquella química que los convirtió en favoritos ahora revelaba otra capa, la de lo que tal vez quedó fuera de la pantalla. Hubo quien afirmó que cada capítulo reciente parecía un escenario catártico, un lugar donde ella transformaba el dolor en arte. A pesar de todo, a pesar de las tardes en que el recuerdo aprieta el pecho y de las noches en que el teléfono en la mesa de luz parece brillar con posibilidades que no llegan, Esla dejó una rendija abierta a la esperanza. El amor verdadero no se pierde. Aprende a esperar, comentó en voz baja. Pero enseguida admitió una duda que la acompaña, no sabe si desea que ese amor regrese tal como fue. Entre la mente y los recuerdos, entre la dignidad y el deseo, hay un territorio que la obliga a ir despacio. Alil, por su parte, se ha mantenido en silencio ante el público. No hubo comunicados, no hubo discursos, apenas gestos medidos, prudentes, señales leves que algunos interpretan como intentos de tender un puente sin arrasar con lo que ella necesitó construir para sostenerse. Según fuentes cercanas, él habría buscado acercarse con cuidado, entendiendo que las palabras, ahora, ya no alcanzan. Importan los hechos. La historia de Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan dejó de ser, hace tiempo, un romance de celebridades para convertirse en una lección sobre el tiempo, la fragilidad y las oportunidades que a veces dejamos escapar. Incluso el amor más fuerte puede volverse vulnerable cuando el silencio se alarga demasiado, cuando la vida empuja hacia adelante y cada quien aprende a sobrevivir con lo que tiene a mano. Hay algo especialmente doloroso en estar listo para amar justo cuando la otra persona ya decidió irse. Esa frase cerró la entrevista, pero no cerró la historia. Porque si algo dejó claro Esla es que su relato no es un punto final, sino un punto y seguido. Su camino oscila entre un pasado que duele y un futuro que todavía no tiene forma. Tal vez la próxima página esté por escribirse. Tal vez todo quede como un eco permanente de lo que pudo haber sido. Mientras tanto, el día a día continúa. Esla llegó al set la mañana siguiente a la entrevista con la serenidad que la caracteriza. Saludó a cada miembro del equipo, se preparó en silencio, y cuando se encendió la cámara, su mirada sostuvo una verdad que nadie ve pero todos sienten. En su camerino, dicen, aún guarda una libreta con notas que escribió en los días en que la boda era un plan concreto. No la ha roto, no la ha escondido, la conserva como se conserva un álbum donde hay fotos que duelen, pero que también recuerdan que fuimos felices. De aquel anillo que nunca llegó a su mano en el momento esperado se habla poco, quizá porque simboliza demasiado. Del vestido guardado en su funda, se sabe apenas que sigue intacto, como si esperara una decisión que no se puede tomar a la ligera. Y al otro lado, Halil transita su propia ruta. Mantiene la discreción que siempre lo definió, cuida cada paso en público, y escucha más de lo que habla. Los que lo rodean cuentan que comprendió, tarde pero en serio, que lo que se rompe por silencio no se repara con ruido. Que el tiempo, si se quiere recuperar lo que importa, debe ser aliado y no obstáculo. Nadie puede redactar por ellos el final de esta historia. Nadie puede asegurar si habrá encuentro, si habrá cierre, si habrá una versión nueva de lo que alguna vez fue. Lo que sí sabemos es que con esa serenidad y esa honestidad que conmueven, Esla convirtió un dolor personal en un espejo donde muchos se vieron reflejados. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tienen Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan una oportunidad real de volver a empezar, o hay heridas que por más cuidado que pongamos, ya no se cierran del todo? Los leemos en los comentarios. Díganos también qué estrellas turcas quieren ver en el próximo episodio. Si esta historia les llegó, recuerden dejar su me gusta, suscribirse y unirse a Escándalos de Series Turcas para que sigamos compartiendo estos relatos que nos recuerdan que el amor, incluso bajo los focos, sigue siendo lo más humano que tenemos. Gracias por vernos y nos encontramos en el próximo vídeo.